Ya está con nosotros Beca Duncan, nuevamente despertando como si tuviera necesidad, como si tuviera que levantarse a estas horas porque ella no tiene por qué hacerlo, pero lo hace por ustedes, mugrosos, por ustedes, mugrosas, nada más por tratarse de ustedes. Yo me imagino que por eso se despierta. Hola, Beca. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Oh, muy bien, ¿y tú? Bien, sí desmañanada, la verdad, ya me había desacostumbrado a esto. Oye, traes un tema que causa muchas comezones. Sí. Y comezones bien profundas, ¿ves? Porque muchas veces sientes la comezón por encimita y dices, bueno, te rascas y como que ya pasa, ¿no? Hay otras comezones que no son tan fáciles. Es más, me acuerdo mucho de un amigo muy pedote que me decía, hijo, las peores comezones, hermano, son las que te dan en el espíritu. Pues sí, Y sí, es cierto. esta es una de esas. Ahí no te rascas. No. No hayas cómo. No, ahí no te puedes rascar. Y ese asunto que traes provoca ese tipo de comezón. Sí, hoy les quería platicar el Poliforum Siqueiros, que justo ha levantado muchas pasiones, porque se ha planteado un desarrollo inmobiliario en el predio del Poliforum. Es un proyecto del dueño, el hijo de Manuel Suárez, que es quien creó el Poliforum. Sí. Bueno, digamos, el que puso la lana, ¿no? Porque el que lo creó, pues por supuesto fue Siqueiros. Y él ha propuesto un desarrollo inmobiliario que ha sido pues muy controvertido. Ha habido muchas vueltas sobre qué puede hacer y qué no. Se ha replanteado el proyecto varias veces. En algún momento también se habló de mover el Poliforum del lugar, un poco dentro del predio, para tener más espacio para este desarrollo inmobiliario. Eso obviamente hizo que todo el mundo se agarrara a las perlas. Y entonces ya la propuesta está, ya digamos, la propuesta aceptada, y solo va a usar un 15% del predio del Poliforum, el nuevo edificio que se va a hacer ahí. Y la intención es que con este desarrollo inmobiliario puedan pues generar suficientes recursos para la conservación y el mantenimiento del Poliforum, porque está, pues la verdad, en un estado pues bastante deteriorado. Y algo que a veces la gente también no entiende es que es muy difícil restaurar y conservar a Siqueiros, porque es un artista que experimentaba mucho. Sí. Entonces es muy difícil a veces definir exactamente qué fue lo que usó para pintar un mural. Era un artista que le gustaba mucho experimentar con nuevas tecnologías, nuevos pigmentos. Una de las técnicas que él usó, por ejemplo, era como aerosol para coches, para automóviles. Sí. Que son como estas pistolas de aerosol. ¿De spray? Ajá, de spray. Incluso él funda un taller en el Poli, cuando apenas está iniciando el Poli, a finales de los años 30. Él funda ahí un taller de experimentación precisamente de pinturas y de materiales, ¿no? Entonces era una persona que siempre estaba innovando, siempre estaba usando, por ejemplo, fue el primer artista en usar acrílicos, eso ya creo que lo habíamos platicado. Él es quien pues le enseña a Pollock a trabajar con pinturas acrílicas. Entonces, pues es un artista difícil por lo mismo. Hay que hacer muchos estudios para determinar exactamente qué tipo de materiales está usando y qué tipo de pinturas. Pues es carito. Oye, pero además, fíjate, y muy emocionante, por todos los lados, por todos los ángulos. Ahora que decías de los materiales, por ejemplo, vi un documental que hicieron para enseñarnos cómo rescataron aquella pintura de Rothko que fue violentada en el Tate, ¿no? ¿Te acuerdas que con un spray negro le hicieron? Entonces, todo el estudio que se hizo, porque acuérdate que este cabrón de Rothko tenía varias, como capas, ¿no? Capas, varias capas de pintura. Y entonces querían saber más o menos cuántas capas y de qué, primero para tratar de borrar. Sí. Y después recuperar. Es un documental que es como si estuvieras viendo un thriller. O sea, lo intentan otra vez y ves al director del Tate así como diciendo, como rezando, a ver si ya, cabrón, a ver si ya, hasta que lo logran, ¿no? Y dices, bueno, de ese tamaño es la importancia. Si hablamos del Tate o hablamos de Rothko o hablamos de Siqueiros, porque es la misma dimensión. Sí, bueno, y hablando de dimensiones, el Poliforum tampoco está chiquito, ¿no? O sea, también conservar una cosa de ese tamaño... No se podría conservar solo.
No, es muy complicado. Y el proyecto es interesante porque incluye varias cosas, ¿no? Por un lado es utilizar solo el 15%, como les decía, del predio, que entonces va a ser un edificio como muy flaquito, ¿no? Va a tener 48 niveles. Ay, em, cabrón. sí, nada Pero más. Nada más. delgadito, pero... Pero se va a integrar bastante al Poliforum, ¿no? Entonces ¿Pero va a qué va a tener... haber en ese edificio? Va a ser ¿Oficinas? un desarrollo inmobiliario, yo me imagino que sí, oficinas, departamentos, plaza, comercial, todo lo que ahora se incluye en estos desarrollos. Pero lo interesante es que sí se va a intentar integrar al proyecto del O Poliforum. sea que podría pensarse como un gran lujo el vivir en ese lugar Ah, imagínate. con el Poliforum. Sí, Al abres lado. tus cortinas y tienes Abres ahí tus cortinas y tienes a Siqueiros. Sí, sí, sí. Esa sí. es la idea. Sí, y va a haber un espacio público que va a tener, por ejemplo, gradas desde las cuales tú te puedes sentar y apreciar, digamos, una de las pendientes, porque, bueno, el Poliforum tiene como estas diagonales, Sí. ¿no? Entonces, las gradas van a estar como abajo, entonces tú puedes ver un poco como que si tienes encima Ah, claro. ¿no? Esa Como si esa se te pendiente. cayera. Ajá. Luego va a tener una terraza mirador, desde la que puedes ver de arriba hacia abajo, ¿no? Sí. Otra perspectiva del Poliforum. Sí. Entonces eso está interesante porque va a tener estos espacios donde el público ¿Y va a poder apreciar el otro del salón? el salón. ¿Te acuerdas? Sí. No, el Poliforum se va a quedar tal cual. O sea, este es Se como un queda. edificio que va a estar a un ladito, ¿Y el ¿no? teatro? El teatro también va a seguir operando, o sea, va a seguir operando El teatro es una exactamente igual. chingonería. Va a seguir operando como foro, como teatro, como espacio de exhibición, eso se va a conservar. O sea, no se va a cambiar para nada el uso de suelo ni las funciones del Poliforum, solo se va a hacer como este anexo, ¿no? Que como les decía, va a tener estas características para que la gente pueda apreciar el Poliforum aún estando dentro de este edificio nuevo. Y se va a mantener, pues, el espacio que tenía alrededor el Poliforum un poco para que respire, ¿no? Sí. Y que todavía se puede apreciar desde la calle, porque esa también era una preocupación, que con el nuevo edificio, ya a nivel de calle, uno no pudiera ver el Poliforum. Entonces eso también era una preocupación de que no se perdieran esas vistas en el espacio público. Entonces eso se va a conservar igual. A mí me preocupaba todo este asunto porque, bueno, a mí me queda de alguna manera claro que el gobierno no va a participar en nada de estas cosas. O sea, todo lo que sea arte y cultura y deporte, pues son mamadas, ¿no? O sea, finalmente nada más para estar como contentos si hay medallas en Lima, pero no, nada más. Y en el arte igual. Y te lo preguntaba por esto, porque supe hace bien poco que cuando Salvador Dalí ya enterró a su mujer, a Gala. Gala. Pues ya, ahora sí que solo con su soledad, porque nada más. Sí. Entonces dona todo lo suyo al gobierno de España. El gobierno de España, bueno, pues imagínate, el halago, ¿no? Toda la obra de Dalí para el gobierno de España y mete una demanda en contra el gobierno de Cataluña. ¿Se chinga? ¿Cómo que el gobierno de España y Cataluña qué? ¿Y quién te debió nacer? ¿Y quién te dio de comer, hijo de la chingada? ¿Quién? ¿Cómo que nada más el gobierno de España para quedar bien con el rey, puto? Así, ¿eh? Sí. Y la gana. Y la gana el gobierno de Cataluña al 50%. O sea, a lo que voy con esto es, imagínate nada más lo que le representa al Estado. Ser parte del evento histórico de la vida de un pendejo. O no cualquier. Digo, no cualquier pendejo. digo yo pendejo, o sea, por la forma más cariñosa, Sí. ¿no? Pero ser parte de, aunque sea poseyéndola, Sí, claro. es tan importante. Entonces, cuando vas a esos lugares, pues ves desde luego que austeridad no hay. ¿Por qué? Porque recibes tantos miles de visitantes que pagan tanto Sí. por ver eso, Sí. que desde luego que corre solo. Y quien se quiera montar, le cuesta mucho más nada más por quererse montar.
Sí. Bueno, sí, aquí también con artistas como Siqueiros creo que sí se ha hecho un esfuerzo, porque hay que recordar que Siqueiros, Diego Rivera, Orozco, estos grandes artistas, son considerados artistas monumento. Entonces eso significa que su obra está muy protegida por el Estado. O sea, no puedes hacer cualquier cosa si tienes un Siqueiros o si tienes un Rivera o Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Todos estos grandes artistas. Entonces creo que sí se hace aquí un esfuerzo importante por mantener esa obra, porque esté abierta al Pero será público, ¿no? iniciativa privada. Sí, mucho se hace aquí con iniciativa O privada. sea, me refiero al asunto de Siqueiros, concretamente. Sí, el Poliforum, sí, por supuesto que el dinero, por lo que yo entiendo, la mayoría es de iniciativa privada. Digo, también hay que decir que el gobierno mexicano no tiene muchos fondos para ese tipo de cosas, para restauración y todo eso. Por más que el INBA y el INAH pues, hacen su luchita, no tienen el presupuesto, ¿no? Entonces, normalmente ellos lo que hacen es que te dan las recomendaciones de cómo tienes que hacer la restauración, pero es raro que te den fondos. Normalmente eso depende pues, de quién sea el dueño de la Es obra, que ¿no? pienso, por eso son las convenciones del espíritu, porque la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo. Sí, creo que es la ciudad con más museos en el ¿No? mundo. O sea, Sí, debe estar sí, en sí, el sí, top 3. sí. Y dices, bueno, debieran los museos ser visitados, porque además son unos grandes museos, visitados por una tremenda cantidad de turismo que debiéramos tener. Para que todos los expertos y los curadores y los restauradores y tuvieran una posibilidad digna de trabajar y poder colaborar en un museo, en dos, en los que tú quieras, porque hay esa posibilidad, pero aún no llegamos a eso. Sí, no, es difícil que un museo viva solo de sus entradas, pero fíjate que también este modelo de acercarse a la iniciativa privada, yo creo que no está mal. En realidad ese es el modelo británico, es la Sí, forma en la que lo hacen los ingleses desde Tony Blair, que es el que le sí. metió mucho al tema de la cultura y lo que ahora llamamos las industrias creativas, y les ha resultado muy bien. O sea, un museo, por ejemplo, ahora que hablabas del Tate, el Tate Modern, se hizo con dinero de BP, de la Sí, petrolera, sí. British Petroleum. Sigue teniendo un patrocinio importante, British Petroleum, y es gracias a eso que el Museo Tate pues, puede ser lo que es Te ahora, ¿no? cuento el chisme nuevo del Tate. ¿Cuál? Es nuevo, 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 ¿eh? Fresco. Ya ves que algunas instituciones de salud mental, por ejemplo, de pronto pues arman su grupito de enfermos en recuperación y los llevan a museos. Ujú. Y una de estas instituciones, reconocida y todo, pues arma su grupo, lleva a sus cuidadores y los llevan al Tate. De pronto, alguien se descuida y uno de los pacientes agarra a un niño desde el piso de hasta arriba y lo avienta al vacío. Para fortuna del piso 5, no hasta abajo. No, pues sí. Pero está ahorita entre perdiendo la vida y la movilidad. Ok. Entonces, imagínate el pinche escándalo de... no, ¿qué va a pasar con las instituciones de salud mental? ¿Pueden llevar a sus enfermos o no? Híjoles, ¿De es quién todo un fue tema. culpa? ¿De la Ujú, institución o de la seguridad del museo? ujú. Y está ahorita todo ese mengambre a propósito de las posibilidades que da un museo de esos. No obstante, que tú dices, mira nada más el apoyo que tiene y lo que no se prevé en esos lugares, de pronto un vigilante Se se descuida, ¿no? distrajo Ujú. y el otro pues le salió del corazón a este psicópata en tratamiento, agarrar a un chamaco y aventarlo al vacío. Qué cosa. Sí, es un tema complicado. Muy Más complejo. allá de la cosa artística y Ujú, de la cosa ujú. de fondos, sino todo lo que tiene que ver alrededor de un evento cultural que se da todos los días en Londres, ¿no? Sí, 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 sí. Y que ojalá tuviéramos aquí eventos así todos los días. Sí, no, bueno, y tenemos los museos. Los museos en la Claro, ciudad son pero te maravillosos. imaginas ver todas esas cantidades de camiones que ves cuando estás en París llegando olvídate de, bueno, el Louvre, El a Louvre, la sí. mitad.
Que llegaran esa bola de camiones y que nada más de pronto estuviera rodeado de puro oriental, como diciendo, ay, cabrón, ¿no? ¿A qué hora me metí aquí a los palitos? Y tener esa posibilidad de generar cosas, ¿no? Porque todos esos museos viven del turismo. Claro, y es que justo el tema del Poliforum es ese, ¿no? La gran controversia también ha sido el estado de deterioro en el que se ha encontrado el Poliforum ya por muchos años. Y es que, pues, precisamente no hay fondos suficientes para conservarlo. ¿Te acuerdas del mural de Rivera del Teatro Insurgentes? Sí, sí, también estaba fatal, ¿no? Pero también hubo polémica. Sí, sí. Y claro, pues también salieron los dueños a decir, no, se queda. Lo recuperaron ellos, Sí. ¿no? Y lo peor de todo es que, como todo en México, de pronto ya se nos hace normal. Ya ni siquiera volteas a ver así, mira, es Rivera. No, ahí está porque... ¿No? Sí, te acostumbras a verlo, ¿no? O el Poliforum. Sí, yo creo que ahí pasaba lo mismo, ¿no? Que pues ya nada más se quedaba como una estación de Metrobús y ya, ¿no? Se nos olvidaba que estaba esa obra de arte, que además es fascinante. El Poliforum, estamos hablando de una superficie de 2.500 metros cuadrados de mural. Está el mural interior, la Marcha de la Humanidad, es pues uno de los murales más interesantes de Siqueiros, porque ya está jugando mucho con la abstracción. Ya no es el mismo Siqueiros que vemos, por ejemplo, en los murales de Bellas Artes, ¿no? Este es muchísimo más experimental. Ahí además... que ese mural no podría ser un ícono que quisiera venir a visitar como si vinieran a un templo? Sí, yo creo que sí. Y también hace falta la difusión para que la gente se entere que está el Poliforum. Creo que lo que sucede mucho también en la Ciudad de México es que vienen los turistas y se quedan en el centro histórico. Que por supuesto el centro histórico tiene maravillas también, pero es importante hacer ese esfuerzo para hacerle difusión a los espacios que están fuera de este primer cuadro del centro histórico. Y que finalmente todo debiera descansar en el business, ¿no? O sea, más allá del interés de la cultura. Pero si generas que todos estos eventos culturales que tenemos de sobra generaran el dinero que crea el interés de todos, para resguardarlo, para hacer las rutas, Claro. las rutas necesarias para poder ver todos esos lugares y esos rincones, ¿no? Porque dejan. Sí. Eso sería maravilloso. Yo creo que hay uno de los grandes pendientes de todo eso es el turismo. Sí, sí, totalmente. Y también, insisto, entiendo en esta idea del dueño, o sea, entiendo su lógica de querer hacer un desarrollo que le permita entonces conservar el Poliforum, ¿no? Creo que a veces somos muy duros en juzgar que no, es que tiene que ser cultural, pero de la cultura también se tiene que vivir. Y creo que a veces en México nos cuesta trabajo entender, hay esta idea de que la cultura tiene que ser ajena a la suciedad del dinero, ¿no? Porque es tan noble y entonces no puede ser de lucro. Y creo que tenemos que replantearnos muchas cosas en ese sentido, porque estamos muy acostumbrados a que la cultura tiene que ser gratuita, ¿no? No puedes cobrar si te dedicas a cosas culturales, tienes que vivir mal, ¿no? Tienes que vivir por amor al arte nada más. Y creo que sí hay que pensar en nuevos modelos que permitan que la cultura siga ahí, pero que la gente que pues vive de esa cultura viva bien. Y es un buen pretexto, porque dices, oye, no le vas a meter tú un centavo al Poliforum, entonces déjame cuerpear. Exactamente. Déjame cuerpear para que no solamente lo que yo vaya a generar le sirva al Poliforum, sino que el Poliforum sea el alma de lo que quiero generar. Exacto. Sí, 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 sí. Y yo creo que en eso este proyecto es bastante inteligente. Porque ya te imaginarás a mucho nalguirroto en 2, 3 años diciendo, no, yo vivo ahí en el Poliforum. Claro. A huevo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, el compromiso viene junto con pegado porque lo tienes que tener maravilloso. Para Sí. los que les vendiste un lugar y para los que te van a pagar un boleto. Exactamente. Ahora ya lo tienes que mantener perfecto, ¿no? Sí, está bien. Puede ser una historia que acabe bien. Yo creo que sí. Y hay que ser más abiertos a este tipo de modelos y no escandalizarnos siempre. Y más bien ahorita ya urge, porque parece que no va a haber otra opción que no sea otro tipo de modelos. Exactamente. Gracias, Beca. No, gracias a ti. Qué gusto verte. Igualmente. Beca Duncan en el Mañanero.